Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mari y les doy la bienvenida a su canal. Y en el video del día de hoy les traigo las recomendaciones literarias del mes de mayo. Y para esta ocasión elegí historias en donde estuviera una mamá presente o mencionaran la existencia de la mamá del protagonista durante toda la historia. Porque pues generalmente las historias se centran más en su entorno pues social y no tanto en su entorno familiar. Entonces cuando yo estaba buscando estas recomendaciones sí se me hizo un poquito difícil. A lo mejor y necesito leer más de este tema para que pues les pueda hacer recomendaciones un poquito más certeras. A lo mejor y cuando yo estaba eligiendo estas recomendaciones no se centran tanto en la temática, pero pues es lo mejor que pude recolectar durante esta pequeña búsqueda que hice en la biblioteca que tengo, ¿vale? Así es que sin más que decir, comencemos. Mi primera recomendación se llama El jardín olvidado y está escrito por Kate Morton. Y esta es una novela de ficción y se podría decir que de misterio también, porque pues se centra en la búsqueda de los antepasados de Cassandra. Y un día pues Cassandra recibe una herencia y así como de, porque ahora tengo una herencia, y pues empieza a buscar qué es lo que tiene, qué es lo que le dejan, y conforme ella va buscando todo lo que hay en sus nuevas pertenencias, se da cuenta de que necesita indagar en su pasado y saber cómo es que terminó su historia familiar de esa manera. Entonces sí es muy interesante cómo es que nos va explicando su historia de vida, no solamente de Cassandra, sino también de la persona que le dejó esa herencia. Entonces sí se los recomiendo, aunque debo decir que es un libro que va muy lentito, porque pues te explican como que se podría decir que todo, y ya cuando vas avanzando en la historia sí tiene más sentido el por qué la autora escribió de esa manera todos los hechos y también los lugares, porque pues a mí me gustó mucho cómo es que describió los lugares, aunque hay en algunas ocasiones en donde yo digo, ya quiero saber qué es lo que pasa en la historia, pero pues como les digo es un poquito lentito, así es que si ustedes son personas desesperadas no les recomiendo leer este libro, pero pues si ustedes quieren saber pues los secretos familiares de Cassandra y cómo es que llegó hasta esa situación, pues sí les recomiendo leer este libro. Se puede decir como que es chismecito, pero pues como les digo es un poquito lentito, pero sí creo que se centra un poquito más en lo que es su familia, pero más que nada en su entorno maternal. Mi siguiente recomendación se llama Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Y si ustedes ya han leído este libro me van a decir, esa no es una historia en donde se centre en su entorno familiar. A lo mejor y no, pero pues sus papás siento que siempre están muy presentes dentro de su vida. A lo mejor y no hablan tanto entre ellos, pero sí se siente el soporte o el apoyo que hay entre cada uno de los integrantes de su familia. O al menos así es como yo lo siento. Aunque pues a lo mejor y pueden esconder algunos secretos, pero no lo hacen con la intención de dañar a nadie. Entonces, esta historia se centra en la historia de Ari y cómo es que va descubriendo cómo es él como persona, pero también cómo es su entorno y cómo es más que nada se va descubriendo a sí mismo, se podrá decir, ¿no? Es un libro que está catalogado como literatura juvenil, entonces como les digo, está pues muy fácil de leer, también pues te enteras de todo muy rápidamente y también conforme tú vas leyendo vas descubriendo cómo es que es Ari. Y la verdad es que me gustó mucho porque siento que al final de la historia todos conocemos cómo es Ari y se me hace muy gracioso porque pues es como si tú conocieras a un nuevo miembro de tu familia y te cayera muy bien, o al menos así es como me cayó Ari, aunque en algunas ocasiones siento que es un poco inmaduro, pero pues se perdona porque está en la adolescencia. Entonces sí, es un libro que se lo recomiendo mucho y que pues como les digo va a estar muy tranquilito. Mi siguiente recomendación es un manga que se llama Una pequeña mentira y está dibujado y escrito por un artista que se llama Snow Sam. Y esta es una historia de drama y de misterio. Y siento que cuando yo la leí por primera vez dije, ¿qué está pasando? Entonces me regresé y lo volví a leer. Porque pues sí está muy interesante y siento que a veces se pierden un poquito las cosas, pero está muy genial el hecho de que tú puedas volver a releer la historia y como que captes detalles que al final ya tienen un poquito más de sentido. Y yo sé que me van a decir, sí, pero dinos de qué se trata la historia. Y pues se han puesto a pensar hasta dónde puede llegar una mentira. Porque pues en esta historia nos abordan una de tantas opciones de hasta dónde puede llegar esta mentira. Y conforme va pasando la historia siento que se vuelve un poco más complicado porque te haces más preguntas. Como quién está defendiendo a quién o cuál es la persona afectada y por qué se tomaron esas decisiones. Siento que es muy interesante el analizar cada uno de los personajes y por qué hicieron las cosas que hicieron. Es un manga como que para pensar
o bueno, al menos a mí me hizo pensar. Y pues como les digo, la primera vez que lo leí me quedé así como de ¿qué? Y la segunda vez que lo leí dije, ya entendí. Así es que si lo llegan a leer, sí les recomiendo que pongan mucha atención en todos los detalles de la historia, porque si no se les va a pasar algo así como a mí. Si a ustedes no les molesta releer las cosas, pues adelante, pueden releerlo las veces que ustedes también quieran, pero si solamente se quieren impresionar a la primera, sí les recomiendo poner atención a estos detalles que les digo. Y esta es una historia cortita, así es que no les va a tomar mucho tiempo leerla. Y mi siguiente recomendación se llama Limit Breaker y está hecha por un artista que se llama Honsil. Y en esta historia está un poco extraña porque pues de repente el mundo ya es un caos y tú dices, ¿cómo es que llegaron a todo eso? Es raro y hay criaturas extrañas y no sé, todo está muy raro y extraño, pero de cierta manera tienen un poco de sentido. Y ya sé que me van a decir, nos acabas de decir que es un caos y que no tiene sentido. Pero pues como me vas avanzando en la historia, sí siento que tiene un personaje principal y comienzas a entender un poco el personaje principal. No lo puedes entender por completo porque la historia siento que avanza muy rápido. Es esta clase de historia en donde tú la lees y quieres seguir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y a veces no prestas tanta atención a los detalles, pero no importa si no prestas atención a los detalles porque de todas maneras le vas a seguir entendiendo porque pues es como si te lo explicaran conforme va pasando la historia y luego te lo volvieran a explicar si es que no pusiste atención a los detalles así como es que yo lo suelo hacer. Y creo que hasta ahorita no les he dicho mucho de la historia, solamente que el mundo es un caos. Y nuestra historia se centra en el personaje principal que se llama Kim Ki-won. Y él es un empleado como si fuera un trabajador del Oxxo o algo por el estilo. Es como si fuera una... ¿cómo se llama? Tienda de conveniencia, pero creo que si les digo Oxxo sí lo van a entender, ¿no? Entonces pues él trabaja ahí y como les digo, de repente todo se vuelve un caos y les digo como de ¿qué está pasando? Entonces pues él de alguna manera se ve envuelto en este pues problema porque necesita haber una solución. No debería de haber ese caos y alguien tiene que manejarlo. Y no es como que él vaya a solucionar este caos o este problema que se enfrenta el mundo, pero pues como se ve involucrado, pues vemos cómo es que se desarrolla la historia en torno a él, porque pues es el protagonista, obviamente. Y como les digo, es una historia en donde tú vas leyendo muy rápido y quieres saber un poquito más, un poquito más, un poquito más, y cuando ves ya leíste un montón de capítulos. Si no mal recuerdo, esta es una historia original de Webtoon, así es que la pueden encontrar por esa aplicación. Y ya para finalizar con estas recomendaciones, les traigo otra que me gustó muchísimo, que aunque no tiene una mamá, sí tiene una figura materna, y yo creo que sí entra en esta categoría, porque pues como les digo, no tenía muchas opciones de dónde elegir, así es que supongo que necesito leer más para tener recomendaciones un poquito más certeras. Y este manga que les voy a recomendar se llama Gokurakurai, o algo por el estilo. Yo lo encontré más bien con el nombre de Fuera del Paraíso, y está escrito por Yuto Sano. La verdad es que esta historia comenzó como si fuera un one shot, pero fue tan popular que dijeron, no, necesitamos una serialización de esta historia. Serialización es cuando pues ya comienzan a hacer la historia de varios tomos, y un one shot es cuando explican la historia solamente en un capítulo, y en un capítulo tienen que explicar todo, pero como les digo, se volvió tan popular que lo hicieron una serialización. Y esta historia se centra en Tao y Alma, y ellos se encargan de solucionar problemas siempre y cuando les interese el caso, o también si les pagan bien, pero más que nada se centra más en cosas extrañas, o se puede decir como de que de ficción, porque pues hay criaturas extrañas en este mundo y ellos tratan como que de calmarlos si es que en algún momento se cruzan con ellos, o si no se cruzan con ellos, de todas maneras se ven involucrados en este tipo de situaciones en donde tienen que pues ayudar a los demás, aunque pues como ellos ya tienen un negocio, ellos pues quieren una remuneración, entonces pues hacen trabajitos y así para que pues tengan dinerito para sobrevivir. Pero la verdad es que me gusta mucho esta historia porque a pesar de que no tiene ahorita muchos tomos, los personajes están bien construidos, y cuando tú vas avanzando conforme va la historia, sí sientes que conectas con estos tipos de personajes, aunque tienen una moralidad dudosa. Tú dices, pues no sé si lo que estás haciendo está bien, pero de todas maneras yo te apoyo. Y es una historia entretenida e interesante, así es que se los recomiendo mucho. Espero que estas recomendaciones les hayan gustado, y si los leen déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó, recuerden que le pueden dar like, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. También recuerden que subo videos los miércoles y los domingos a las 10 de la mañana.
Así que sin más que decir, espero que nos veamos muy pronto y yo me despido de esta ocasión. ¡Hasta luego!